¿Alguna vez has sentido que no importa lo que hagas, nunca será suficiente para tu familia? ¿Has vivido esa sensación horrible de que quienes más te deberían amar son quienes más te juzgan? ¿Te has preguntado por qué a los 35 años sigues buscando la aprobación de personas que nunca te la van a dar en los términos que realmente necesitas? Mi nombre es Isabela Moreno. Tengo 35 años, vivo en la Ciudad de México. Soy licenciada en comunicación, tengo mi propia empresa de marketing digital, un departamento hermoso en Roma Norte y una vida que desde afuera se ve exitosa y plena. Pero hasta hace 6 meses, todo eso no significaba nada para mi familia porque faltaba una sola cosa: un esposo. El domingo 12 de marzo de este año, durante un almuerzo familiar típico en casa de mis padres en Coyoacán, cometí el error más liberador de mi vida. Mencioné casualmente que estaba considerando congelar mis óvulos para tener la opción de ser madre soltera en el futuro si no encontraba a la persona correcta. La reacción de mi madre fue devastadora. «Eres una vergüenza», gritó frente a toda mi familia extendida. «¿Cómo puedes decir esas barbaridades? ¿Qué van a pensar los vecinos? Una mujer decente se casa primero». Sus palabras resonaron por toda la casa, frente a mis tíos, mis primos, mis hermanos casados. La humillación fue total. Pero en ese momento de dolor absoluto, algo se despertó en mí que llevaba años dormido en mi furia. Una furia poderosa que me hizo darme cuenta de que había pasado 35 años de mi vida tratando de ser la hija perfecta para padres, que nunca iban a estar orgullosos de mí a menos que renunciara a ser yo misma. ¿Crees que es posible cambiar la dinámica familiar después de décadas? ¿Piensas que a los 35 años ya es muy tarde para dejar de buscar una aprobación que nunca va a llegar? ¿Te has preguntado qué pasaría si finalmente dijeras, ya basta, y empezaras a vivir para ti? Cuéntame en los comentarios de qué ciudad y país nos estás viendo. Me encantaría saber desde dónde me acompañas en esta historia que cambió mi vida para siempre. Hola. Soy Isabela Moreno, tengo 35 años y vivo en la Ciudad de México. Durante toda mi vida he sido la hija que trata de hacer todo bien, la que estudió una carrera universitaria, la que tiene su propio negocio, la que ayuda económicamente a la familia cuando es necesario. Pero para mis padres, nada de eso importa porque sigo siendo soltera. Y a los 35 años, eso me convierte automáticamente en la hija problema. El domingo 12 de marzo será una fecha que recordaré para siempre. Era un día típico de primavera en la Ciudad de México, con ese cielo azul intenso que solo tenemos después de las lluvias invernales. Como todos los domingos desde que tengo memoria, llegué a casa de mis padres en Coyoacán para el almuerzo familiar. La casa huele siempre igual a mole que mi mamá prepara desde las 6 de la mañana, a tortillas recién hechas y a ese aroma particular de hogar mexicano que mezcla flores de cempasúchil con café de olla. ¿Estaban todos? Mi hermano mayor, Roberto, con su esposa Claudia y sus 2 hijos. Mi hermana Sofía con su marido y su bebé de 6 meses. Mis tíos Raúl y Patricia con sus hijos adolescentes. La mesa grande del comedor estaba puesta para 12 personas, como siempre, con los platos de Talavera que mi abuela le heredó a mi mamá y que solo salen los domingos. La conversación fluyó normal durante la primera hora. Roberto habló de su nuevo puesto como gerente de ventas, Sofía mostró las últimas fotos del bebé, los primos adolescentes se quejaron del regreso a clases. Yo conté sobre mi último proyecto, una campaña digital para una startup de alimentos orgánicos que había tenido mucho éxito. Pero entonces llegó el momento que siempre llega en todas las reuniones familiares. Alguien preguntó por mi vida amorosa. ¿Y qué tal el muchacho ese que conociste en diciembre?, preguntó mi tía Patricia con esa falsa dulzura que usan las señoras mexicanas cuando van a meter el cuchillo. No funcionó, respondí simplemente, tratando de cambiar el tema. ¡Ay, Isabela!, suspiró mi mamá. Ya tienes 35 años, no puedes seguir siendo tan exigente. Los hombres buenos se van acabando. Sentí esa familiar punzada de irritación, pero respiré profundo. Había aprendido a no reaccionar a estos comentarios. Pero entonces mi hermano Roberto, como si fuera el experto en mi vida, añadió: es que Isabela le tiene miedo al compromiso. Siempre encuentra defectos en todos. Y ahí fue cuando cometí el error. O tal vez, cuando finalmente dije la verdad. Miren, dije, dejando el tenedor en el plato,
No le tengo miedo al compromiso, tengo miedo al compromiso equivocado. Y si no encuentro a la persona correcta, estoy considerando ser madre soltera. De hecho, estoy pensando en congelar mis óvulos este año para tener esa opción en el futuro. El silencio fue ensordecedor. Todos los tenedores se detuvieron. Todas las conversaciones cesaron. Hasta los niños dejaron de hacer ruido. Era como si hubiera dicho que me iba a unir a un circo. Pero lo peor estaba por venir. Mi mamá, doña Carmen, se levantó lentamente de su silla, con esa expresión que conozco desde niña y que significa que se avecina una tormenta. Sus ojos se llenaron de una mezcla de horror, vergüenza e indignación que nunca había visto tan intensa. «¡Eres una vergüenza!», gritó con una voz que nunca le había escuchado. «¿Cómo puedes decir esas barbaridades? ¿En qué te hemos fallado tu papá y yo para que pienses semejantes cochinadas? ¿Qué van a pensar los vecinos? ¿Qué van a decir en la iglesia? Una mujer decente se casa primero. Los hijos se tienen en matrimonio. Eso que estás diciendo es de mujeres sin valores». Su grito resonó por toda la casa y probablemente hasta la calle. Los vecinos efectivamente se asomaron por las ventanas. Mi sobrino pequeño empezó a llorar. Claudia trató de calmarlo. Mi papá murmuró: «Carmen, ya basta», pero sin mucha convicción. Yo me quedé ahí, sentada, sintiendo como si me hubieran abofeteado públicamente. Todas las miradas estaban sobre mí, algunas de lástima, otras de curiosidad morbosa, algunas de juicio silencioso. Pero en ese momento de humillación total, algo increíble pasó. En lugar de disculparme, en lugar de retractarme, en lugar de llorar como habría hecho antes, sentí algo que no había sentido en años en furia pura. Me levanté de la mesa, tomé mi bolsa y dije con una calma que me sorprendió: «Mamá, tengo 35 años. Soy una mujer adulta, independiente, que se mantiene sola y que puede tomar sus propias decisiones reproductivas. Si eso te parece una vergüenza, tal vez el problema no soy yo». Salí de esa casa sabiendo que mi vida había cambiado para siempre. Y por primera vez, no me sentí culpable por ello. Esa tarde manejé sin rumbo fijo por las calles de la Ciudad de México, con las ventanas abiertas y música alta, tratando de procesar lo que había pasado. Terminé en una cafetería de la Condesa que siempre me ha gustado, una de esas donde puedes sentarte horas sin que nadie te moleste. Pedí un café americano y saqué mi libreta. Necesitaba entender cómo había llegado a este punto. Escribí en la primera página: Ana Isabela Moreno, 35 años, oficialmente la vergüenza familiar. Pero mientras escribía, comencé a recordar todos los otros momentos en los que había sido insuficiente para los estándares familiares. Y me di cuenta de que esta humillación no era un evento aislado, sino el clímax de una historia que llevaba décadas construyéndose. Recordé cuando tenía 18 años y anuncié que iba a estudiar comunicación en lugar de una carrera más seria como derecho o medicina. Mi papá había dicho: «¿Comunicación? ¿Para qué sirve eso? Mejor estudia algo que te permita mantener a una familia», como si yo fuera incapaz de mantenerme a mí misma. A los 22 años, cuando me gradué con mención honorífica y conseguí trabajo en una agencia de publicidad, pensé que finalmente iban a estar orgullosos. Pero mi mamá solo preguntó: «¿Y en esa oficina no hay muchachos solteros decentes?». Mi logro profesional era secundario. Lo importante era que me sirviera como cazadero de maridos. A los 25, cuando decidí independizarme y rentar mi primer departamento, hubo drama familiar por semanas. «Las niñas decentes viven en casa de sus padres hasta que se casan», me dijo mi abuela. «¿Qué van a pensar de ti? Van a creer que eres una cualquiera». El concepto de que una mujer joven quisiera privacidad e independencia era automáticamente sospechoso. A los 27 tuve mi primera relación seria con Alejandro, un compañero de trabajo. Duró 2 años, y cuando terminó porque él no estaba listo para el compromiso. La reacción familiar fue predecible. «Seguramente lo presionaste mucho. Los hombres se asustan cuando las mujeres son muy intensas. Debiste haber sido más paciente». Nunca. Qué pena que él no estuviera a tu altura o su pérdida. A los 30, el marcador social cambió drásticamente. De ser la joven con tiempo, me convertí en la que ya se está quedando. Los comentarios se intensificaron: «Ya no estás tan joven, no puedes seguir siendo tan exigente. Mejor acepta al próximo que llegue», como si yo fuera un producto en liquidación. Durante estos años,
He tenido una carrera exitosa. Mi empresa de marketing digital factura más de 2 millones de pesos al año. Tengo clientes en México, Estados Unidos y España. He dado conferencias en universidades. He ganado premios de la industria. He comprado mi propio departamento, mi propio auto, financio mis propias vacaciones. Incluso he prestado dinero a Roberto cuando su negocio pasó por dificultades y ayudé a pagar parte de la boda de Sofía. Pero nada de eso cuenta realmente para mi familia. En las reuniones sociales, cuando presentan a mis hermanos, dicen Roberto es gerente de ventas y está casado con Claudia. Sofía es maestra y tiene un bebé hermoso. Cuando me presentan a mí, dicen Isabela tiene su negocito y, pues, está soltera todavía. Mi negocito que gana más que Roberto y Sofía juntos. La presión ha sido constante pero sutil. Comentarios sobre mi reloj biológico. Sugerencias de que baje mis estándares. Historias de conocidas que se casaron a tiempo y ahora son felices. Cada cumpleaños desde los 30 ha venido acompañado de miradas de lástima y consejos no solicitados sobre apps de citas. He intentado de todo para ganar su aprobación. He llevado novios a las cenas familiares, incluso cuando la relación no era seria, solo para parecer normal. He fingido entusiasmo por bodas de primas que apenas conozco. He sonreído cuando me preguntan, ¿y tú para cuándo? En cada bautizo, primera comunión y quinceañera familiar, sentada en esa cafetería, con el ruido de la condesa de fondo y el aroma del café llenando mis sentidos, entendí algo que me impactó. Había pasado 35 años tratando de ser suficiente para personas que habían decidido que mi valor como mujer dependía exclusivamente de mi capacidad de conseguir y mantener un hombre. No importaba mi inteligencia, mi independencia económica, mis logros profesionales, mi generosidad con la familia, mi estabilidad emocional. Nada de eso pesaba en la balanza familiar. El único criterio que importaba era: ¿está casada? Como si todo lo demás fuera irrelevante. Y lo más triste es que yo había comprado esa narrativa. Había internalizado la idea de que algo estaba mal conmigo, de que era defectuosa, de que necesitaba arreglarme para ser completa. Pero esa tarde, por primera vez en mi vida, me hice una pregunta diferente. ¿Y si no hay nada que arreglar? ¿Y si la única que necesita cambiar su perspectiva es yo? Durante los siguientes días, no pude dejar de pensar en el grito de mi mamá. «Eres una vergüenza», resonaba en mi mente a todas horas. Pero mientras más lo analizaba, más me daba cuenta de que esa no era la única voz que había estado gobernando mi vida durante décadas. Había todo un coro de opiniones, expectativas y juicios que habían moldeado mis decisiones sin que yo me diera cuenta. Decidí hacer un ejercicio que había visto en un libro de desarrollo personal: escribir todas las voces que influían en mis decisiones diarias. El resultado me impactó. Estaba la voz de mi abuela, que murió cuando yo tenía 20 años, pero cuyas palabras seguían vivas en mi hija. Una mujer sin marido es como un árbol sin raíces. Se lo lleva cualquier viento. Había la voz de mis tías, que en cada reunión familiar me recordaban: «Ay, ya no estás tan joven. Tienes que apurarte». Estaba la voz de la sociedad mexicana que susurra constantemente que una mujer soltera a los 35 es un fracaso personal. Pero las voces más poderosas eran las que yo misma había desarrollado. La voz interior que me decía que algo estaba mal conmigo porque no había logrado una relación estable, la voz que me susurraba que tal vez era demasiado independiente, demasiado exigente, demasiado exitosa profesionalmente, la voz que me hacía dudar de mis propias decisiones y que me empujaba a buscar constantemente validación externa. Durante años había modificado mi comportamiento para silenciar estas voces. En las citas, trataba de parecer menos ambiciosa profesionalmente para no intimidar a los hombres. Minimizaba mis logros, fingía necesitar más ayuda de la que realmente necesitaba. Evitaba hablar de mis planes de crecimiento empresarial. Era como si hubiera aprendido a hacerme más pequeña para que otros se sintieran más grandes. Recordé específicamente una cita con Carlos, un arquitecto que conocí el año pasado. Cuando me preguntó a qué me dedicaba, en lugar de decir soy dueña de una empresa de marketing digital, dije trabajo en marketing. Cuando me preguntó sobre mis ingresos, los minimicé considerablemente. Cuando hablamos de viajes, no mencioné que había estado en 15 países, porque una vez una amiga me había dicho que los hombres se sienten mal si has viajado más que ellos.
La relación con Carlos duró 3 meses y terminó cuando él me dijo que necesitaba una mujer más tradicional, que estuviera más enfocada en formar una familia. Yo me sentí mal conmigo misma durante semanas, preguntándome si había sido demasiado moderna, demasiado carrerista, demasiado independiente, pero ahora, sentada en mi departamento en Roma Norte, viendo la ciudad desde mi balcón, me di cuenta de lo absurdo que había sido todo eso. ¿Por qué tenía que disculparme por ser exitosa? ¿Por qué tenía que hacer mi vida más pequeña para que alguien más se sintiera cómodo? Las voces no solo afectaban mis relaciones románticas, también influían en mis decisiones profesionales. ¿Cuántas veces había rechazado oportunidades de crecimiento? Porque una mujer de mi edad debería estar pensando en establecerse. ¿Cuántas veces había dudado en invertir en mi negocio porque tal vez es mejor guardar ese dinero para cuando me case y tenga gastos de familia? Incluso mis decisiones de decoración estaban influidas por estas voces. Mi departamento era hermoso pero conservador, diseñado más para impresionar a potenciales parejas que para expresar mi personalidad real. Los colores neutros, los muebles apropiados, la ausencia de elementos demasiado personales o controversiales. Me levanté y caminé por mi departamento viendo todo con ojos nuevos. En las paredes había fotos familiares, pero ninguna foto mía sola en alguno de mis viajes. Había diplomas de cursos que había tomado para mejorarme como pareja potencial, cocina, yoga, incluso un curso de vinos, pero no había evidencia de mis verdaderas pasiones a la fotografía callejera. Los libros de filosofía, mi colección de arte contemporáneo mexicano, que mantenía guardada porque podría ser demasiado rara para algunos hombres. Esa noche tomé una decisión que parecía pequeña pero que se sintió revolucionaria. Saqué todas mis fotografías, guardadas, y comencé a crear un mural en la pared principal de mi sala. Fotos de mis viajes sola, de proyectos profesionales de los que estaba orgullosa, de momentos de felicidad auténtica que había vivido siendo exactamente quien soy. Mientras colgaba las fotos, cada una se sentía como un acto de rebeldía contra las voces que me habían enseñado a esconderme. Esta soy yo en Machu Picchu, sola y feliz. Esta soy yo recibiendo un premio profesional. Esta soy yo en una cena con amigas, riéndome sin preocuparme por parecer demasiado ruidosa. Por primera vez en años, mi espacio se sentía realmente mío. Pero sabía que decorar paredes era lo fácil. Lo difícil sería silenciar las voces internas que me habían programado para creer que mi valor dependía de la aprobación de otros. Iba a necesitar mucho más que fotos nuevas para reprogramar 35 años de condicionamiento. Sin embargo, algo había cambiado. Por primera vez en mi vida, las voces que me decían, no eres suficiente, tenían competencia. Una voz nueva que susurraba, tal vez, ya eres perfecta exactamente como eres. Una semana después del incidente familiar, decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida al tomarme unas vacaciones sola, sin avisar a nadie, sin planes específicos, solo para estar conmigo misma sin las expectativas y juicios de otros. Reservé una cabaña en Valle de Bravo por 4 días. Apagué las notificaciones de redes sociales y dejé solo un mensaje automático en mi correo de trabajo. El viaje en auto desde la Ciudad de México hasta Valle de Bravo me dio tiempo para pensar. Mientras manejaba por la carretera, con música que realmente me gustaba a menos N o la que ponía para impresionar a las citas, comencé a hacerme preguntas que nunca me había permitido. ¿Quién soy realmente cuando nadie me está viendo? ¿Qué me hace genuinamente feliz? ¿No lo que creo que debería hacerme feliz? La cabaña era perfecta y pequeña, acogedora, con vista al lago y rodeada de pinos. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por cómo me veía, qué comía, cómo pasaba mi tiempo. No había nadie a quien impresionar, nadie cuyas expectativas cumplir. El primer día fue extraño. Estoy tan acostumbrada a definir mi valor por la productividad que al principio me sentí culpable de no estar haciendo algo útil. Pero gradualmente comencé a relajarme y a redescubrir aspectos de mi personalidad que había enterrado por años. Descubrí que realmente disfruto la soledad. No la soledad forzada que viene acompañada de lástima propia,
sino la soledad elegida que viene con paz y libertad. Pude leer sin interrupciones, caminar por el bosque sin prisas, sentarme junto al lago simplemente observando el agua sin sentir que estaba perdiendo el tiempo. También redescubrí mi amor por la fotografía. Llevaba mi cámara profesional guardada desde hace meses porque mis últimas citas habían comentado que las mujeres que cargan cámaras grandes se ven muy masculinas. Durante estos días tomé cientos de fotos en amaneceres sobre el lago, texturas de cortezas de árboles, juegos de luz entre las hojas. Cada foto era una expresión pura de lo que me emocionaba ver, sin filtros de lo que otros podrían pensar. Pero el descubrimiento más impactante llegó el tercer día. Estaba desayunando en una cafetería local, cuando una pareja con 2 niños pequeños se sentó en la mesa de al lado. Los niños eran adorables pero ruidosos y demandantes. Los padres se veían agotados, estresados, sin poder terminar una conversación, sin interrupciones. Mientras los observaba, esperé sentir esa punzada de envidia maternal que se supone que las mujeres de mi edad deberíamos sentir automáticamente. Esperé esa voz interior que me dijera: esto es lo que te está faltando, esto es lo que necesitas para ser completa. Pero no llegó. En lugar de envidia, sentí alivio. Alivio de poder desayunar en paz, de poder decidir espontáneamente qué hacer con mi día, de tener conversaciones ininterrumpidas conmigo misma. Por primera vez en años, no sentí que me estuviera faltando algo. Me sentí completa exactamente como estaba. Esta revelación me impactó tanto que tuve que salir a caminar para procesarla. ¿Era posible que todo este tiempo hubiera estado persiguiendo un sueño que no era realmente mío? Que la presión de casarme y tener hijos viniera más del exterior que de un deseo genuino interno. No es que esté cerrada al matrimonio o a la maternidad, pero me di cuenta de que nunca me había permitido considerar que tal vez no eran requisitos para mi felicidad. Tal vez eran opciones que podría elegir si se presentaran de manera orgánica y correcta, pero no metas que tenía que perseguir desesperadamente. Esa noche, sentada en el porche de la cabaña viendo las estrellas, hice una lista de las cosas que genuinamente me hacían feliz, sin considerar las opiniones externas. Crear campañas de marketing que realmente conectaran con la gente. Viajar sola y descubrir lugares nuevos a mi ritmo. Tener conversaciones profundas con amigas hasta altas horas. Leer libros de filosofía y espiritualidad que expandieran mi mente. Tomar fotografías que capturaran momentos de belleza inesperada. Tener la libertad de cambiar de planes espontáneamente, ayudar a otros emprendedores a crecer sus negocios, despertar los domingos sin agenda fija. Ninguna de estas cosas requería un marido o hijos para ser válida o completa. El último día, en Valle de Bravo, antes de regresar a la ciudad, me tomé una selfie junto al lago. En la foto se ve una mujer de 35 años, radiante, relajada, genuinamente feliz. Una mujer que no está posando para impresionar a nadie, más que a sí misma. Guardé esa foto como recordatorio de quién soy cuando nadie me está viendo en una mujer completa, interesante, exitosa, que no necesita validación externa para saber que vale la pena. Regresé a la Ciudad de México con una claridad que no había tenido jamás. El problema nunca había sido que yo fuera insuficiente. El problema había sido que estaba tratando de ser suficiente para las personas equivocadas, con criterios que no eran míos. Ya era hora de cambiar eso. Regresé de Valle de Bravo con una determinación que nunca había sentido. Durante el trayecto de regreso a la Ciudad de México, mientras veía el paisaje cambiar de bosques montañosos a la vastedad urbana del valle, tomé varias decisiones que sabía que iban a cambiar mi vida para siempre. La primera fue profesional, iba a expandir mi empresa de marketing digital a nivel internacional. Llevaba meses posponiendo esta decisión porque tal vez cuando me case necesite más tiempo para la familia. Pero ahora me di cuenta de lo ridículo que era limitar mi crecimiento profesional por un tal vez que ni siquiera estaba segura de que fuera mi deseo genuino. La segunda decisión fue personal, iba a congelar mis óvulos, no como un plan B desesperado, sino como una decisión empoderada de mantener mis opciones abiertas sin la presión del tiempo biológico. Y la tercera decisión fue la más importante. Iba a establecer límites claros con mi familia sobre qué aspectos de mi vida estaban abiertos a discusión y cuáles
No. Mi primer paso fue llamar a la clínica de fertilidad más reconocida de la Ciudad de México y agendar una consulta para la siguiente semana. Durante la llamada me sentí poderosa, como si estuviera tomando control de mi narrativa en lugar de ser víctima de ella. El segundo paso fue más difícil en decidir cómo manejar la situación familiar. Habían pasado 2 semanas desde el almuerzo del escándalo y nadie me había contactado. Ni disculpas, ni intentos de conversación, nada. Era como si esperaran que yo regresara con la cola entre las patas a disculparme por haber avergonzado a la familia. Pero Isabela 2.0 no iba a hacer eso. En lugar de llamar o mandar mensajes de texto, decidí escribir una carta. Una carta real, de papel, que iba a entregar en persona. Pasé toda una tarde escribiéndola, eligiendo cada palabra cuidadosamente. La carta decía: querida familia Han, pasado 2 semanas desde el almuerzo del 12 de marzo, he usado este tiempo para reflexionar no solo sobre lo que pasó ese día, sino sobre la dinámica familiar que llevó a ese momento. Tengo 35 años. Soy una mujer adulta, independiente económicamente, exitosa profesionalmente y completamente capaz de tomar mis propias decisiones sobre mi cuerpo, mi carrera y mi vida personal. El hecho de que mis decisiones reproductivas les parezcan escandalosas dice más sobre las limitaciones de su perspectiva que sobre cualquier defecto en mi carácter. No voy a seguir disculpándome por ser soltera. No voy a seguir fingiendo que mi vida está incompleta porque no tengo un marido. No voy a seguir minimizando mis logros para hacer que otros se sientan más cómodos con su propia mediocridad. A partir de ahora, mi vida personal no está abierta a debates familiares. No voy a discutir mi estado civil, mis decisiones reproductivas o mis elecciones de vida con personas que ya han demostrado que no pueden abordar estos temas con respeto y madurez. Los amo, pero ya no voy a permitir que el amor venga condicionado a que renuncie a ser quien soy. Si pueden aceptar y respetar a la mujer que soy, no a la mujer que quisieran que fuera, estaré encantada de seguir siendo parte de las reuniones familiares. Si no, entenderé que prefieren tener razón antes que tener una relación auténtica conmigo. La decisión es suya. Imprimí 3 copias en una para mis padres, una para Roberto y una para Sofía. El sábado por la mañana manejé hasta Coyoacán y dejé la carta en casa de mis padres. No toqué el timbre, no esperé reacción. Simplemente la dejé bajo la puerta y me fui. Después fui a casa de Roberto y repetí el proceso. Finalmente a casa de Sofía. El resto del sábado me sentí nerviosa pero orgullosa. Era la primera vez en mi vida que había establecido límites claros con mi familia. La primera vez que había puesto mis necesidades emocionales antes que su comodidad. El domingo, que habría sido el día del almuerzo familiar tradicional, me quedé en mi departamento. Cociné para mí, vi películas que me gustaban, llamé a amigas que realmente me apoyaban. Fue el domingo más pacífico que había tenido en años. El lunes comenzaron las llamadas. Primero fue Roberto en Isabela. ¿No crees que fuiste un poco dramática con la carta? No. Respondí simplemente. Creo que fui clara y honesta por primera vez. Después llamó Sofía en hermana. Mamá está muy triste. Dice que ya no reconoce a su hija. Tal vez es porque nunca se tomó el tiempo de conocer realmente a su hija. Respondí. Finalmente, el miércoles por la noche, llamó mi papá a mi hija. ¿Podemos hablar? Por supuesto, papá, pero solo si entiendes que no es una negociación. Es una conversación entre adultos. Su pausa fue larga. Está bien, dijo finalmente. Creo que necesitamos aprender a conocerte de nuevo. Era un comienzo. La conversación con mi papá fue programada para el viernes por la noche en un café neutral en la zona rosa, lejos del territorio familiar, cargado de historia y expectativas. Llegué preparada para cualquier cosa en lágrimas, gritos, manipulación emocional. O tal vez, si tenía suerte, un diálogo genuino entre adultos. Mi papá llegó puntual, como siempre. Se veía incómodo, claramente fuera de su zona de confort. Durante 35 años, nuestras conversaciones habían seguido el mismo patrón en el hablaba. Yo escuchaba y asentía. Esta vez iba a ser diferente. Mija, comenzó removiendo nerviosamente el azúcar de su café. Tu mamá está muy afectada con todo esto. No ha cocinado desde el domingo pasado. Papá,
Lo interrumpí suavemente. Antes de hablar de cómo se sienten ustedes, me gustaría que me dijeras si entendiste lo que escribí en la carta. Él me miró sorprendido. Claramente esperaba que comenzáramos con disculpas de mi parte. La leí varias veces, admitió, y he estado pensando mucho en lo que dijiste. Y creo que tal vez, no nos hemos dado cuenta de cómo te hemos estado tratando todos estos años. Era un comienzo mejor de lo que había esperado. Durante las siguientes 2 horas, tuvimos la conversación más honesta de nuestras vidas. Mi papá me contó sobre sus propios miedos a Isabela. Nosotros crecimos en una época donde una mujer soltera a tu edad era vista como un fracaso. Sé que suena anticuado, pero es difícil cambiar esa mentalidad. Nos preocupamos porque pensamos que vas a quedarte sola. Papá, le respondí, hay una diferencia enorme entre estar sola y estar lonely. Yo no estoy lonely. Tengo una vida plena, amistades profundas, una carrera que me apasiona, proyectos que me emocionan. El hecho de que no tenga un marido no significa que mi vida esté vacía. Él procesó mis palabras en silencio. Nunca lo había visto de esa manera. Admitió finalmente. Le expliqué sobre mi decisión de congelar óvulos, no como un acto desesperado, sino como una elección informada e inteligente. Le hablé sobre mis planes de expansión empresarial, sobre mis viajes, sobre las cosas que me daban propósito y alegría. Isabela, me dijo al final de la conversación, creo que hemos estado tan enfocados en lo que no tienes que nunca nos detuvimos a valorar todo lo que sí tienes. Y todo lo que has logrado por ti misma. Fue la primera vez en mi vida que mi papá reconoció mis logros sin condicionarlos a mi estado civil. ¿Y mamá? Pregunté. Tu mamá va a necesitar más tiempo. Está muy herida, pero también muy confundida. Para ella es más difícil entender que los tiempos han cambiado. Acordamos que él hablaría con mi mamá y que intentaríamos tener una conversación familiar cuando ella estuviera lista. Pero las batallas no terminaron ahí. Durante las siguientes semanas tuve que enfrentar a otros frentes. Roberto me invitó a almorzar y trató de convencerme de que suavizara mi posición. Isabela, entiendo tu punto, pero la familia es la familia. A veces hay que ceder un poco para mantener la armonía. Roberto, le dije, durante 35 años yo he sido la única cediendo. La armonía que ustedes quieren mantener requiere que yo renuncie a mi autenticidad. Eso no es armonía, es conformidad forzada. Sofía fue más directa en hermana. Todos sabemos que estás pasando por una crisis de mediana edad. Es normal. Pero no destruyas las relaciones familiares por una fase que va a pasar. Sofía, le respondí con calma. Esto no es una crisis ni una fase es despertar. Es darme cuenta de que he estado viviendo mi vida tratando de cumplir expectativas que nunca fueron mías. Los siguientes domingos fueron extraños. No ir a los almuerzos familiares se sentía liberador, pero también solitario. Había roto un patrón de décadas, y como todos los cambios importantes, venía con pérdidas y ganancias. Pero también comencé a experimentar algo nuevo al respeto. Colegas que antes me veían como la soltera desesperada, comenzaron a verme como la empresaria independiente. Amigos que solían darme consejos no solicitados sobre mi vida amorosa, comenzaron a pedirme consejos sobre sus propios proyectos profesionales. La decisión de pelear por mi derecho a existir auténticamente estaba transformando no solo cómo me veían otros, sino cómo me veía a mí misma. Algunas batallas valen la pena pelear, incluso cuando duelen, especialmente cuando duelen. 3 semanas después de mi conversación con papá, recibí una llamada inesperada que cambiaría completamente mi perspectiva sobre toda la situación familiar. Era mi tía Patricia, la hermana menor de mi mamá, quien siempre había sido la más conservadora de la familia, la que más comentarios había hecho sobre mi soltería durante años. Isabela, me dijo con una voz que sonaba diferente, menos segura de lo habitual, ¿podríamos vernos? Hay algo importante que necesito decirte. Nos encontramos en una cafetería en Polanco, lejos de Coyoacán, donde podrían vernos familiares conocidos. Patricia llegó nerviosa, jugando con su anillo de matrimonio de forma obsesiva. Durante 20 años la había visto como la tía perfectamente casada, con su matrimonio estable y sus opiniones firmes sobre cómo debían vivir las mujeres. Isabela comenzó después de pedir su café. Lo que voy a decirte, no se lo he contado a nadie en la familia. Ni siquiera a tu mamá. Mi curiosidad se disparó. Cuando tú tenías 15 años,
Yo tenía 35 en la misma edad que tienes ahora. Hizo una pausa larga, mirando por la ventana. Yo tampoco estaba casada. ¿Cómo? Pero tío Raúl, conocí a Raúl cuando tenía 37 años. Pero durante esos 2 años, antes de conocerlo, viví exactamente lo que tú estás viviendo ahora. Las preguntas constantes, la lástima familiar, los comentarios sobre mi reloj biológico, la presión insoportable. No podía creer lo que estaba escuchando. Toda mi vida había visto a tía Patricia como el ejemplo de la mujer que había hecho todo correctamente. Tía, nunca me dijiste, porque era diferente en esa época. Isabela era mucho peor. Una mujer soltera a los 35 en 1995 era vista como una verdadera anomalía. Yo trabajaba como secretaria ejecutiva, tenía mi propio departamento, viajaba por trabajo, pero para la familia yo era la solterona problema. Patricia me contó una historia que nunca había imaginado. Me habló de años de depresión por la presión familiar, de citas desesperadas con hombres incompatibles solo para parecer normal, de noches llorando porque se sentía defectuosa. Y entonces, continuó, cuando conocí a Raúl y nos casamos, toda la familia respiró aliviada. Por fin Patricia había encontrado su lugar. Pero ¿sabes qué? Los 2 años antes de conocerlo fueron los años en los que más crecí como persona. Los años en los que aprendí a estar conmigo misma, en los que desarrollé mis propios intereses y fortalezas. Pero tía, siempre me has dado consejos sobre casarme, sobre no ser tan exigente. Su expresión se volvió culpable. Lo sé, y me arrepiento. Supongo que cuando finalmente encontré la solución al problema, quise que tú también la encontraras rápidamente, para evitarte el sufrimiento que yo viví. Pero me di cuenta de algo viendo tu situación. No estás sufriendo como yo sufrí. ¿Qué quieres decir? Isabela, yo estaba desesperada por casarme porque odiaba estar sola conmigo misma. Tú, en cambio, pareces estar genuinamente cómoda con tu vida. Tienes una carrera exitosa que te apasiona, viajes increíbles, amigas que te adoran. No estás buscando un marido para llenar un vacío, estarías agregando una pareja a una vida que ya está completa. Sus palabras me impactaron profundamente. Por primera vez, alguien de mi familia veía mi soltería no como un déficit, sino como una elección válida. ¿Hay algo más?, continuó Patricia. Después de nuestra conversación sobre el almuerzo, comencé a reflexionar sobre mi propio matrimonio. Raúl es un buen hombre, nos llevamos bien, pero me di cuenta de que me casé más por presión social que por un deseo genuino de estar específicamente con él. Tía, no me malentiendas, no soy infeliz, pero tampoco soy auténticamente feliz. He pasado 18 años siendo la esposa que se esperaba que fuera, no necesariamente la mujer que realmente soy. La revelación era impactante. La mujer que siempre había visto como el modelo de éxito matrimonial me estaba confesando que su matrimonio había sido más una solución a un problema social que una elección del corazón. ¿Por qué me estás contando todo esto?, le pregunté. Porque quiero pedirte perdón por todos los comentarios que te he hecho durante años. Y porque quiero que sepas que tienes al menos una persona en la familia que no solo respeta tus decisiones, sino que las admira. Patricia me tomó la mano por encima de la mesa. Isabela, eres la mujer más auténtica que conozco. No cambies eso por complacer a una familia que tiene miedo de lo que no entiende. Salí de esa cafetería con una perspectiva completamente nueva. La tía que siempre había pensado que me juzgaba, resultó ser quien mejor me entendía. Y más importante, aún me había dado cuenta de que mi problema tal vez era en realidad mi fortaleza. Han pasado 6 meses desde aquel almuerzo que cambió mi vida para siempre. Es diciembre, y estoy sentada en mi departamento en Roma Norte, viendo las luces navideñas de la ciudad, reflexionando sobre la mujer extraordinaria en la que me he convertido. A mis 35 años, finalmente puedo decir que conozco a Isabela Moreno, y es una mujer que me gusta muchísimo. La transformación ha sido completa, pero no ha sido fácil. Los primeros meses fueron especialmente difíciles porque tuve que desaprender patrones de comportamiento de décadas y reemplazarlos con nuevas formas de relacionarme conmigo misma y con el mundo. Con mi familia, las cosas mejoraron gradualmente después de la revelación de tía Patricia. Ella se convirtió en mi aliada inesperada y ayudó a tender puentes con el resto de la familia. Mi papá y yo desarrollamos una relación más auténtica,
basada en respeto mutuo, en lugar de expectativas cumplidas. Mi mamá fue la más difícil de convencer, pero hace 2 meses tuvimos una conversación que sanó muchas heridas. Me dijo algo que nunca olvidaré a mi hija. Me costó trabajo entender que te había criado para ser independiente, pero después te criticaba por serlo. Estoy orgullosa de la mujer que eres, incluso si no es la mujer que yo imaginé. Con mis hermanos, las cosas también cambiaron. Roberto dejó de darme consejos no solicitados y comenzó a pedirme consejos sobre sus propios proyectos. Sofía me confesó que admiraba mi valentía para vivir de manera auténtica, algo que ella sentía que no había logrado hacer completamente, pero los cambios más importantes fueron en mi vida personal y profesional. Congelé mis óvulos en mayo y fue una experiencia increíblemente empoderante, no porque esté planeando ser madre soltera, sino porque eliminé la presión del tiempo biológico de mis decisiones amorosas. Ahora puedo elegir pareja desde el deseo y la compatibilidad, no desde el pánico reproductivo. Mi empresa creció exponencialmente. Sin la ansiedad constante sobre mi vida personal, pude enfocar toda mi energía creativa en el trabajo. Conseguí 3 clientes internacionales importantes. Contraté a 2 empleados y trasladé mi oficina a un espacio hermoso en La Condesa que refleja mi estilo personal. En cuanto a las relaciones románticas, algo interesante pasó, cuando dejé de buscar desesperadamente, comencé a atraer hombres de mejor calidad, hombres que se sentían cómodos con mi independencia, que valoraban mi ambición, que no se intimidaban por mi éxito profesional. Salí con algunos, tuve un par de relaciones breves, pero por primera vez en mi vida, no sentía que tenía que forzar algo que no fluía naturalmente. Si funcionaba, perfecto, si no, también estaba bien. Mi felicidad ya no dependía de encontrar el indicado. Actualmente estoy saliendo con Daniel, un fotógrafo documental que conocí en una exposición de arte. Es inteligente, creativo, ambicioso y lo que más me gusta, siente que tiene que rescatarme de mi soltería. Me ve como una mujer completa que elige compartir su vida con él, no como un proyecto que necesita completar. Tal vez funcione a largo plazo, tal vez no. Pero por primera vez estoy en una relación desde la abundancia emocional, no desde la carencia. Mi departamento ahora refleja completamente mi personalidad. Las paredes están llenas de mis fotografías de viajes, arte contemporáneo que realmente me gusta, libros que nutren mi alma. Es un espacio que grita: aquí vive una mujer interesante, en lugar de aquí vive una mujer tratando de parecer casable. Mis amigas notaron el cambio inmediatamente. Isabela, me dijo mi mejor amiga Carla la semana pasada, irradias una confianza que nunca habías tenido. Es como si por fin te hubieras dado permiso de existir plenamente. Y tiene razón, durante 35 años había estado pidiendo permiso para ser quien era. Permiso a mi familia para ser exitosa profesionalmente. Permiso a la sociedad para estar soltera sin vergüenza. Permiso a hombres para ser inteligente sin intimidar. Pero ya no pido permiso. Simplemente existo, plenamente, auténticamente, sin disculpas. Esta mañana me desperté, preparé mi café y me miré en el espejo con una sonrisa genuina. Vi a una mujer de 35 años radiante, exitosa, libre, una mujer que no necesita la validación de nadie para saber que vale la pena. Una mujer que finalmente entiende que su valor no depende de su estado civil, sino de su autenticidad, su bondad, sus logros, sus relaciones genuinas. Buenos días, Isabela, le dije a mi reflejo. ¡Qué aventura increíble vamos a crear hoy! Y lo más hermoso de todo es que a los 35 años, finalmente soy libre de ser exactamente quien quiero ser, sin excusas ni explicaciones. La vergüenza se convirtió en libertad. El grito se convirtió en despertar, y yo me convertí en la mujer que siempre estuve destinada a ser.